porque una vida saludable es posible. Escucha al Dr. Félix Ferrer con las mejores recomendaciones. Para una cita, llame hoy a Ferrer Medical Centers, 786-688-4501. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda nuevamente Eduardo Alemán con ustedes en este programa de Ferrer Medical Centers, 1303 Southwest 107 Avenida en University Park. Ahí está ubicado la oficina, el centro de operaciones del doctor Félix Ferrer, que ya está con nosotros. Para una cita, recuerden tener a la mano siempre el 786-688-4501. Doctor Félix Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda todo el equipo de La Poderosa y a la audiencia de La Poderosa? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Nueva semana, nuevo programa. ¿Qué nos trae hoy, doctor? Como siempre, un tema de interés. Bueno, siempre tratando el tema que más común veo durante la semana, y he tenido varios pacientes que han llegado esta semana con un problema de fallo renal más ligado con lo que es la hipertensión y diabetes, ¿ves? Entonces, muchos pacientes ya con un fallo renal un poco avanzado y tomando medicamentos que le está afectando más la función renal, que en cualquier momento inclusive pueden llevar al paciente a una diálisis sin saberlo. Y es importante que la comunidad entienda hasta cuándo y hasta dónde podemos tomar ciertos medicamentos, hasta cuándo y hasta dónde podemos controlar nuestra presión y nuestros niveles de azúcar para evitar un fallo renal y una diálisis en el futuro. Es importantísimo. Y estamos hablando de lo que es el fallo renal crónico, que es irreversible cuando esto sucede. ¿Hay algún signo, hay alguna alarma que nos envíe nuestro organismo, doctor? Ahí es donde está el problema más grande de todo, y es que el fallo renal crónico es muy silencioso. El paciente puede tener síntomas de náuseas, vómitos, pérdida de apetito, sobre todo calambres en las piernas, que los confundimos con muchas otras cosas, y una presión incontrolada que no baja la presión arterial, no se controla. Y muchas de las veces, lo menos que hacemos muchas veces como médicos primarios es estudiar la función de la arteria renal, que es una de las causas más frecuentes que puede llevar al paciente a una hipertensión descontrolada. Y a veces puede traer también falta de aire, con dolor en el pecho. Eso es una sintomatología que a veces se confunde con muchas otras cosas, y sin embargo el paciente está haciendo lo que se llama un declining de la función renal completamente. Y es muy importante estar pendiente de los síntomas y del chequeo trimestral que se debe hacer con el paciente. Claro. Digamos, como alerta para que nuestros amigos de la audiencia estén un poquito más pendientes, el nivel de orina execrado, o sea, el que nosotros estamos expulsando, ¿hay algún cambio quizá en el color, en el olor o en la cantidad, en el volumen de orina? Indiscutiblemente sí, sobre todo cuando hay un fallo renal, lo que es la persona va muchas veces al baño pero orina poco. Ahí generalmente hay lo que se llama la frecuencia, no la urgencia, porque ya la urgencia entra en una infección urinaria, pero la frecuencia sí es frecuente en el paciente con un fallo renal, y indiscutiblemente es una orina que muchas veces suele ser hasta espumosa, porque se empieza a perder mucha proteína por la orina, sobre todo en el caso del paciente diabético, que ocurre muy frecuente. Y va muchas veces al baño, pero muy poquita cantidad. Entonces, generalmente debe la persona orinar 30 mililitros de orina por hora, y generalmente esa cantidad empieza a disminuir mucho, y la orina es muy amarilla, muy concentrada en la mayoría de los casos, y a veces dan hasta muchos padecimientos, muchos síntomas de lo que es el dolor costovertebral, sobre todo en la parte del flanco, que es la parte lateral, no la parte de la espalda atrás, sino un poco más a los lados, en la espalda, saliendo a los lados un poco, que es donde más se ve a veces la sintomatología. Hay, digamos, cuentos de calle en los que el consumo de agua debe ser constante, abundante. ¿Hasta qué cierto es esto de que hay que tomar 8 vasos de agua para ayudar a los riñones a botar, a trabajar correctamente? ¿Qué de cierto hay en este comentario? Muy cierto, y una de las cosas más importantes es que cuando vamos a la parte médica debemos entender que el riñón es un órgano portal. Cuando hablamos de un órgano portal es que es un órgano que es abastecido por una arteria
renal con un calibre extremadamente grande que requiere una cantidad de oxígeno extremadamente fuerte para poder mantener el riñón funcionando, y esto requiere de la cantidad de líquido que podamos ingerir todos los días para que la sangre tenga el volumen plasmático que necesita y poder enviar la cantidad de oxígeno que le hace falta a la célula renal. Pues indiscutiblemente debe la persona eliminar 1500 mililitros mínimo, generalmente en 24 horas, y para eso se debe ingerir de 6 a 8 vasos de agua diario, no solamente para el riñón, sino también para los intestinos, porque también evita lo que es el cáncer colorectal, pero indiscutiblemente previene lo que es la necrosis de los túbulos renales en muchas ocasiones. Recuerdo en un programa que hemos hecho anteriormente sobre la insuficiencia cardíaca que usted mencionaba que el cuerpo quizás retiene líquido, problemas del corazón, pero que cuando uno amanece luego de descansar, pues obviamente amanece la vejiga llena. ¿Tiene que ver esto con el funcionamiento de los riñones? ¿Ahí se conecta una cosa con la otra? No, porque generalmente ya cuando la persona está dormida, entonces el sistema autónomo está funcionando. Hay dos sistemas autónomos, uno que es el simpático y uno que es el parasimpático. Uno se queda descansando y el otro funciona. Y entonces al descansar esta parte, pues entonces la vejiga cae en un nivel de espasmo, vamos a decirlo así. Y generalmente es normal que la orina se concentre y el paciente generalmente vaya al baño en la mañana. Ya cuando va durante la madrugada, entonces ya se está hablando de un problema prostático, sobre todo en los hombres, que es la nocturia, pero no en el caso de las mujeres. Pero es normal, la retención de orina durante la noche es normal. El esfínter se relaja y el músculo de la vejiga generalmente no se contrae y llega a lo que se llama una retención de orina en la vejiga, y es normal. No es problema de ningún tipo. Ahora, el problema de la eliminación en la mañana sí puede ser un factor, que a veces la persona no evacúa la vejiga completa, ya puede ser por otras causas, y entonces sí puede llevar al paciente a otras enfermedades renales como una infección renal o un pyelonephritis, que es el pyelonefritis, como llamamos en español. Ok. Vamos a hablar de las causas de la falla renal. O sea, ¿cuándo puede producirse esta insuficiencia renal aguda? Voy a hablar de dos causas más importantes, que es la que más vemos comúnmente en la comunidad, para que las personas me entiendan bien. Y una es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y la otra es la hipertensión. La causa principal, mucha gente está equivocada, no es la diabetes. La causa principal del fallo renal es la hipertensión arterial. Y muchos pacientes a veces dicen, bueno, tengo la presión mínima, me voy a tomar la pastilla hoy. Eso está mal. El paciente, cuando ya está diagnosticado hipertenso, debe tomarse el medicamento todos los días, aunque la presión esté normal. Porque no tienes un medicamento que esté bloqueando el receptor, y cuando te vas a enfrentar al estresor de afuera, la presión sube porque el riñón libera mucha epinefrina e incrementa la presión arterial. Cuando tomamos el medicamento, tenemos el medicamento bloqueando el receptor celular, la presión no sube, la tenemos controlada. Las personas que toman muchos NSAIDs, estamos hablando de ibuprofeno y diclofenac. Yo no sé cuántas personas tengo aquí en la consulta que vienen tomando, me tomo un diclofenac cada 12 horas, y me tomo un meloxicam y me tomo un ibuprofeno todos los días, y eso lleva al paciente a una diálisis renal. Wow. Indiscutiblemente, sí, es bien complicado, y la presión hay que tenerla controlada y evitar los factores que puedan llevar al paciente a esto. Tengo un paciente que llevó un trasplante renal por la ingesta excesiva de ibuprofeno. Entonces, hay que tener cuidado, el paciente hay que enseñarlo. Y en el caso de la diabetes tipo 1, tipo 2, yo no sé cuántos pacientes con un estado renal 3B están tomando la metformina para controlar el azúcar, sobre todo en pacientes tipo 2. Eso está completamente errado. Con una filtración glomerular de riñón en 35, y ahí ya el metformin afecta más todavía la función renal, retiene el ácido láctico, llevando al paciente a una intoxicación sanguínea. Entonces, hay que tener cuidado, sobre todo cuando trabajamos como médicos primarios. Es importante explicarle al paciente que hay tratamientos que ya no pueden continuar, porque lo estamos afectando. Claro. Y que el paciente entienda. Hablando de la falla renal y este recorrido que usted ha hecho por las diferentes enfermedades como la diabetes tipo 1, 2 y la hipertensión, retomo una frase que usted dijo empezando el programa: es un asesino silencioso. O sea, esto es la falla renal, igual que la diabetes o la hipertensión, pueden considerarse como enemigos silenciosos o asesinos silenciosos. ¿En qué momento
en el equipo de trabajo puede optarse por un nefrólogo? Porque he escuchado a otros especialistas cuando hablan de hipertensión que lo más sensato o una de las recomendaciones es poner a trabajar a un nefrólogo. Indiscutiblemente, esto es muy importante y por las regulaciones que se deben seguir, siempre el paciente cuando se va a hacer un chequeo inicial se debe hacer un complejo metabólico. Y en este complejo metabólico se mide la función renal. Y el paciente cuando ya, sobre todo después de 65 años, hablamos de lo que son los estados renales, ¿no? Sobre todo la creatinina y lo que se llama el GFR, que es la filtración del glomérulo. Ya cuando el paciente generalmente está llegando a un estado 3A, un estado 3B, que esa filtración del glomérulo fluctúa entre lo que es 30 y 59, que es el número que deben saber. Porque a veces le hablamos a los pacientes de laboratorio, pero no les explicamos los números. Tienen que saber los números también. No que se les olvide, se lo podemos repetir cuando venga, pero tienen que estar seguros. Ya requiere una consulta de nefrología por lo menos una vez al año. Sabemos que no va a haber ninguna intervención agresiva con estos números que estoy dando, pero sí debe ir una vez al año, aunque sea nefrólogo. Inclusive debe estar documentado que por lo menos una vez al año el paciente con este tipo de cifras debe ir al nefrólogo. Ya cuando estamos en estado 4 y en estado 5, que ya la función renal está declinando bastante, entonces sí hay que ya ir cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo del criterio del nefrólogo. Ya aquí indiscutiblemente siempre vamos a respetar el criterio del nefrólogo, pero sí lo necesita. Y como médico primario hay que hacer muchísimos laboratorios más cuando ya está declinando la función renal, como la vitamina D, como la paratiroides. Hay que hacer otro tipo de trabajo con estos pacientes para que el nefrólogo entonces pueda estudiar mejor el caso, porque a veces mandamos la información limitada. Entonces después cuando llegamos al nefrólogo dicen, perdemos tiempo con el paciente. Bueno, ahora hay que mandarlo, volver a hacer otro laboratorio, entonces viene en 3 meses, y el paciente pierde tiempo. Y eso no es la atención primaria. La atención primaria es prevenir complicaciones, atrapar las cosas a tiempo para que el paciente tenga un estilo de vida mejor. No es que cada 6 meses entonces se va a hacer algo y vuelve el paciente cada 3 meses y el pobre viejito vuelve cada 6. Entonces los pobres es un problemita ahí que es bastante serio y se ve muy frecuente, Estamos conversando sobre el fallo renal con el doctor Félix Ferrer. Les recuerdo el teléfono de su oficina, 786-688-4501. 786-688-4501. Ellos están en el 1303 Southwest 107 Avenida en University Park. Ahí está Ferrer Medical Center para que usted pueda hacer su cita con toda comodidad para, por ejemplo, si usted se siente identificado con este tema, haya habido algún cambio en su orina, en el color, en el volumen, en el olor, pues usted puede llamar, hacer una cita o cualquier necesidad que usted tenga a nivel de salud, 786-688-4501. Un tema sumamente importante de interés para nuestra colectividad. Ponemos a su disposición, por supuesto, si quieren alguna pregunta directamente con el doctor Félix Ferrer en la tarde de hoy, el 305-541-9933, 305-541-9933. Doctor Félix Ferrer, ¿qué trastorno se produce a propósito de la deficiencia de ese flujo sanguíneo que usted mencionaba hacia los riñones? Bueno, uno de los trastornos más importantes es la necrosis como tal de la célula renal. Es una de las cosas que más pasa y es lo que más ocurre en el paciente con hipertensión. Se produce una estenosis ahí de la arteria renal en muchos de los casos, un estrechamiento, pero sobre todo en el paciente con hipertensión, como se cierra el vaso prácticamente, pues no llega el oxígeno. Y entonces la célula renal empieza a necrotarse completa y esa necrosis va llevando al paciente a un fallo renal silencioso, que generalmente avisa cuando ya está en un estado 4, casi un estado 5, que son los últimos 2 estados del fallo renal, y es ahí cuando entonces vienen los problemas. Pero es como que el tejido renal se infarta, ¿ves? Entonces, como no recibe oxígeno, pues entonces viene lo que es una disminución de la función renal. Y pasa mucho también en el paciente diabético. Por eso es que el paciente tiene que saber, tanto el hipertenso como el diabético, que tiene que tener un estudio renal. Siempre lo necesitan. Cada 3 meses se lo debe hacer. Es importante. No importa el seguro que tenga. Es importante que se lo exijan porque es necesario saber que la función renal está funcionando bien. Vamos con llamada de los amigos de la audiencia al 305-541-9933. Buenas tardes. ¿Aló?
Bueno, va a perder la oportunidad de conversar con el doctor Félix Ferrer. Adelante, buenas tardes. Está allí. Bueno, lamentablemente perdió su oportunidad. Vamos a esperar otra llamada al 305-541-9933 a su disposición para que conversen con el doctor Félix Ferrer. Daño en los riñones. Hablamos del fallo renal. ¿Qué produce? ¿Qué daño para nuestro organismo, digamos, a nivel de enfermedades, de trastornos y que pueden influir en la causa de la insuficiencia renal aguda, doctor? Uno de los síntomas más de alarma que se puede ver es la retención de líquido a nivel de las piernas, que es lo que causa la inflamación de los tobillos y los pies. Sobre todo con una falta de aire frecuente y una hipertensión incontrolada, que es lo que más se ve en el paciente con un problema renal. Esos son los síntomas más alarmantes que puedan existir y generalmente ocurren entre los pacientes de 30 y 50 años de edad. Muy importante. En el caso de que el paciente realmente quiera tener una alarma más de los síntomas son estos, indiscutiblemente la edad, el colesterol alto, la obesidad, la persona que fuma mucho tabaco, mucho cigarro, la carencia de ejercicio, son los factores de riesgo más frecuentes en el paciente con este tipo de padecimiento. ¿Puede el paciente mantenerse activo si tiene insuficiencia renal, doctor? Indiscutiblemente puede mantenerse activo a pesar de que la fatiga va a aumentar cada vez más, que va a sentir trabajo para poder completar las actividades diarias. Indiscutiblemente eso va, y también esto al final lleva al paciente a un problema cardíaco, ya sea del riñón al corazón o del corazón al riñón, cualquiera de las dos. Una cosa es el cansancio por la actividad, pero ¿afectará la insuficiencia renal el sueño, el dormir? Indiscutiblemente sí, sobre todo en la noche. El paciente puede sufrir mucha nocturia y falta de aire, y entonces generalmente inflamación sobre todo de las extremidades bajas, y sobre todo lo que se llama la autornea. A veces está durmiendo y muchas veces el paciente siente falta de aire a la hora de dormir en la noche. Y entonces tiene que levantarse, tiene que estar a veces en una posición sentado. Muchas veces los raches en la piel. El paciente siente como una picazón por dentro y cuando se mira la piel generalmente no hay nada, pero sin embargo siente como una picazón que no para. Y esos son productos de desechos que no están eliminándose bien. Es importantísimo. Todo, digamos, en nuestro organismo tiene una conexión directa o indirecta. ¿Afecta la insuficiencia renal la vida sexual del paciente? Indiscutiblemente también. Eso es una de las cosas que también se van a ver afectadas ahí porque el paciente no va a tener rendimiento. Indiscutiblemente va a haber disminución de la función sexual. Indiscutiblemente el paciente va a sentirse con mucha falta de aire a la hora de tener lo que se llama relaciones sexuales. Y indiscutiblemente sí va a afectar bastante, ¿cómo no? A nivel de grupos, ¿se ve más en hombres, en mujeres o en igual? Yo diría que es más frecuente en hombres que en mujeres. Sí. Sobre todo es más frecuente porque es relacionado más bien en el aspecto secundario. Y hay, sobre todo en el paciente diabético y en el paciente hombre diabético y en el paciente hombre hipertenso. Uh-huh. Es mucho más frecuente, sí, cómo no. En la producción de piedras a nivel del riñón, por supuesto que hay mucha, digamos, similitud quizá al dolor que se pueda sentir en la espalda cuando hay un dolor a nivel de los riñones. ¿Influye también esta temática, doctor? Indiscutiblemente sí, cuando el paciente tiene piedras renales, pues entonces es un dolor costovertebral. Si es un dolor de la parte, costovertebral más bien en la parte del flanco, que es la parte de la espalda, pero más bien para los laterales. Y a veces un dolor que muchas veces empieza en la parte de arriba del abdomen y coge todo abajo hasta la parte inguinal, dependiendo del tipo de cólico nefrítico que pueda ser. O ya sea un cólico nefrítico dentro del riñón o fuera del riñón, van a ser la sintomatología. Y las causas más frecuentes son la dieta, mucha gente no lo sabe. Y a veces la ingesta excesiva de calcio, la ingesta excesiva del oxalate, como por ejemplo son los chocolates, que a la gente le gusta mucho los chocolates y lo producen. Y el ácido úrico, indiscutiblemente. Doctor Félix Ferrer, muchísimas gracias por este programa que nos ha regalado el día de hoy, con mucha, pero muchísima información y sanos consejos como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones para todos y un saludo al equipo de Ferrer Medical Center y al equipo de La Poderosa. Muchísimas gracias una vez más, saludos a toda la gente de Ferrer Medical Centers. Les recuerdo al doctor Félix Ferrer,
está en el 1303 Southwest 107 Avenida en University Park. Para una cita hoy con el Dr. Félix Ferrer, visítenos y llámenos al 786-688-4501. Repito, 786-688-4501. Hasta la próxima oportunidad. El Dr. Félix Ferrer los invita a hacer una cita al 786-688-4501. Ferrer Medical Centers, Centro Comercial University Plaza North, 1303 Southwest, 107 Avenida, 786-688-4501.